Tatarabuelos llegaron a nuestros suelos, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños, con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos sin base a la matazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación, por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje, ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Bienvenidos una vez más a su programa Temas para el Debate, con su amigo y camarada Fernando Virote. Hoy es 27 de julio, domingo 27. Estamos grabando este programa fuera de los estudios del TRP, como ya es una norma, con la colaboración y la ayuda del equipo del colectivo Contrapunteo. Este programa también será retransmitido por Soberana 92.9 FM, tu radio popular. Fíjense, ayer se celebró un año más, un aniversario más, del asalto al cuartel Moncada, en Cuba, que pudiéramos decir marca el comienzo del derrumbe de la dictadura de Batista y del dominio norteamericano sobre Cuba. Cuba era técnicamente un burdel al servicio de los Estados Unidos. Ese era el papel de Cuba. Las mafias norteamericanas tenían como asiento, fuera de las leyes norteamericanas, a Cuba. Ese era el botín. No era al servicio del pueblo norteamericano. La dictadura de Batista le garantizaba a las mafias norteamericanas, bueno, el establecimiento de casinos, prostitución, todos los tráficos de drogas, todos los negocios ilícitos que siempre se han manejado desde los Estados Unidos. Bueno, vaya nuestro saludo, un abrazo fraterno al pueblo cubano, a su gobierno, a sus instituciones y en especial a el camarada, amigo Fidel Castro y al presidente cubano Raúl Castro, quienes fueron actores fundamentales de la Revolución Cubana y han sido a lo largo de los años factores fundamentales. Pero también se celebró ayer la instalación del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Congreso que todos aspiramos y esperamos que no solamente tenga éxito, como lo va a tener, sino que salgan contenidos, propuestas, que nos permitan revisar al partido mismo, que tiene debilidades, y tiene debilidades muy evidentes, pues, que nos permita renovar las autoridades del partido a todos los niveles y que se establezcan normas que nos permitan que nuestro partido no siga el camino de la burocratización, que por el contrario se convierta de verdad en una herramienta al servicio del país y en especial del pueblo venezolano. Mañana, lunes, vamos a celebrar el cumpleaños del comandante eterno Hugo Chávez. En Guanare están previstas varias actividades, ya a estas alturas que transmitamos este programa, ya se han celebrado. Son la siembra de un camoruco, un árbol emblemático. Hay 6 por sembrar en el país y uno de ellos va a ser sembrado, o ha sido sembrado a esta hora, por el gobernador Luis Marcato Sotelo en la plaza Francisco de Miranda. Asimismo, queremos invitar a los guanareños y a los portugueseños en general que visiten una exposición que se va a aperturar en honor al cumpleaños del comandante eterno en los pasillos del primer piso de la gobernación del Estado. Yo tuve la oportunidad el viernes de ver ya parte de la exposición. Es bien interesante, bien importante. Hay libros, fotos, cartas, manuscritos del presidente Chávez, sí, en fin, parte de su
para que visitemos esta familia, esta exposición, y acompañemos, por supuesto, al gobernador en la actividad en la Plaza Francisco de Miranda. En Sabaneta van a haber actos toda la semana, actividades de todo tipo, culturales, deportivas, como era la costumbre de Hugo Chávez. Hugo nos enseñó que la vida va mucho más allá del trabajo, del estudio, y que es muy importante que se comparta en familia, muy importante que se desarrollen actividades de cualquier tipo, y ya la revolución ha recuperado muchísimos espacios para esto. La Plaza Francisco de Miranda es un ejemplo, el mismo Hotel Coromoto, o las plazas que ha recuperado la alcaldía bolivariana de Guanare, como la Andrés Bello o la Concha Acústica Tomás Montilla, que son espacios para la vida, o la Plaza Coromoto, para el disfrute en familia, en colectivo. Esa es la idea y ese es uno de los objetivos de la revolución. Y pues nuestro esfuerzo seguirá centrado en este tema del buen vivir, ya que necesitamos un pueblo sano y la salud no se limita a un hospital o a un consultorio médico. Es al revés. Mientras menos gente vaya al hospital, quiere decir que tenemos mejor salud. Y la salud tiene que ver con la vivienda, con el hábitat, con el medio ambiente, con la cultura, con el deporte, con no ingerir comida basura, tipo McDonald's, o los refrescos que tanto daño nos están haciendo. Ya el presidente Nicolás Maduro lanzó una alerta sobre el consumo excesivo de refrescos, que es como una Coca-Cola, una Pepsi-Cola. Tomarse una Coca-Cola significa como tragarse 10 cucharillas de azúcar. O sea, eso tiene que ver con la obesidad y tiene que ver mucho también con la diabetes. Entonces necesitamos mejorar la calidad de nuestra alimentación. Y mejorarla significa eliminar el consumo de refresco y eliminar el consumo de comida chatarra. Esto está comprobado científicamente, no se trata de un capricho y es una necesidad. Si queremos una sociedad sana, si queremos una familia sana, tenemos que empezar por cuidar nuestra calidad de vida. Tiene que ver con la alimentación, con el deporte, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con un todo. Y de olvidarnos de esa idea, de esa falsa idea de que la salud es un hospital. Independientemente de que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para mejorar las condiciones de los hospitales. El de Guanare es un ejemplo, el de Guanare y el de Carigua. Se han recuperado las emergencias, se han recuperado espacios pero en el caso de Guanare se construyó una emergencia nueva y esta misma semana se comenzó a trabajar en la recuperación de los espacios donde funcionaba la antigua emergencia. La diferencia de la estructura de la vieja emergencia con la nueva es evidente. Es una cosa, no necesita mucha explicación, solamente con hablar de la luz natural que tienen estos espacios nuevos, ya te marca una pauta, una diferencia muy grande. El gobernador del estado, Wilmer Cato Sotelo, acaba de aprobar los recursos para pintar por dentro y por fuera este viejo edificio del hospital. Digo viejo porque tiene ya más de 40 años de uso, no es cualquier cosa. Incluso ya el gobierno nacional está pensando en la construcción de un nuevo hospital. Por lo menos existe la propuesta, existe el plan. Incluso, si no me equivoco, este viejo hospital quedaría como maternidad y creo que pediatría, porque se supone que le prestaría servicio al Estado portuguesa y a nuestros vecinos de Trujillo y de Barinas, que tienen mucha relación, mucha comunicación con portuguesa. Son planes, muchos de ellos están ya en marcha, tienen los recursos. Tenemos que estar vigilantes con que esos recursos no se desvíen, que se hagan las obras tal como están previstas y que no ocurran hechos vergonzosos como el que ocurrió la semana pasada, que capturaron a una funcionaria del Ministerio de Sanidad con material médico quirúrgico robado en su casa. Vamos a un corto, regresamos con más de temas para el debate.
oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.